No, no me gusta ese idioma. Buen día. Sin barbijo, no lo puedo creer. Decime vos cuándo empiezo, no sé, no veo la hora exacta que es. Sí, ya mismo, Carlos, cuando quieras. Ah, bueno. Bueno, vamos a hablar sobre fisiopatología de la hemostasia y en realidad lo que vamos a hablar más que nada es fisiología y les voy a ir marcando en base a la fisiología de la hemostasia como de cada punto de la fisiología, cuál es la fisiopatología de alguna de las enfermedades de la hemostasia que después van a ver más detallado cuando vean síndrome hemorragíparo y síndrome trombótico. En primer lugar vamos a hablar de la hemostasia normal. ¿Cuál es la función primordial? Es evitar que todos los componentes que circulan dentro del sistema circulatorio, o sea, la sangre, salga fuera de este sistema, y para eso lo que hace ante una lesión es formar un coágulo. De lo que vamos a hablar es de cómo se forma un coágulo normalmente, y en base a eso vamos a ir marcando de dónde salen los distintos síndromes hemorragíparos o síndromes trombóticos. Primero, ¿cuáles son los componentes de la hemostasia normal? Tenemos un componente celular, un componente humoral y un componente que son tejidos. El componente celular en realidad no es una célula, es un pedacito de citoplasma del megacariocito, que son las plaquetas que circulan en la sangre. Cuando hablemos de cómo se forma el trombo, primero vamos a hablar de hemostasia primaria, que depende fundamentalmente de la plaqueta. Vamos a hablar cómo se forma el trombo plaquetario. Y después tenemos los componentes humorales. De los componentes humorales, lo más importante son los factores de la coagulación y los inhibidores de la coagulación. Pero la coagulación no es solo formar el trombo, sino que además de formar el trombo, uno ve que cuando uno se lastima, ese trombo desaparece, o cuando uno forma un coágulo dentro de su organismo, en la cabeza, en el hígado, en cualquier órgano, ese coágulo, esa hematoma que se forma un coágulo y después eso desaparece y es reemplazado por tejido o cicatrizal o tejido del órgano comprometido. Por lo tanto, existe un proceso de disolución del coágulo que es la fibrinólisis. Y el otro componente importante es, a nivel de los tejidos, lo más importante es la pared vascular y de la pared vascular el endotelio. Como concepto del endotelio, el endotelio normal, no el patológico, habitualmente es antitrombogénico. O sea, la función del punto de vista hemostático del endotelio es evitar que se forme coágulos. Y en fisiología, ¿qué función va a tener? Evitar de que el trombo que se produce en un lugar donde hay una lesión se siga extendiendo en el resto del organismo. Viendo los componentes, vemos que están en exceso. Todos los componentes van a ver que, por ejemplo, en la hemofilia, el factor 8 normal anda entre 50 a 150%, el valor de factor 8, y que para sangrar tiene que haber en forma espontánea menos de 1%. Lo mismo ocurre con las plaquetas, que para sangrar tiene que haber habitualmente menos de 10.000, 20.000 en algunas situaciones, pero habitualmente menos de 10.000 no solo depende del valor, sino de la velocidad en la que hay ese cambio hemostático. ¿Qué les quiero decir? El valor normal de plaquetas es arriba de 150.000 a 450.000. Esto se debe a una cuestión evolutiva que en la antigüedad, cuando vivíamos en la selva, el ser humano se moría por heridas y sangrados, entonces se desarrolló un sistema hemostático extremadamente fuerte como para prevenir el sangrado. La mujer moría por partos.
por sangrado durante el parto. Por eso el sistema hemostático tiene un exceso, si uno lo analiza del punto de vista fisiológico, pero es una cuestión evolutiva. Como después hicimos una evolución contraria, que salimos de la selva y pasamos a la selva social, pero en esa somos mucho más sedentarios, nos encontramos que desde el punto de vista hemostático, eso nos llevó a que este exceso que tenemos, digamos, de hemostasia para evitar el sangrado, hoy estemos sufriendo como primer causa de muerte el síndrome trombótico. Dentro de esto tenemos las trombosis arteriales como el infarto o el accidente cerebrovascular, y tenemos otros como las microtrombosis o como las trombosis venosas y tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, el espectro hoy en día que causa gran cantidad de muertes es el síndrome trombótico en primer lugar. Vamos ahora a la siguiente diapositiva. Esto era lo que les explicaba antes. Fíjense, vamos a hablar de hemostasia, se separa a los fines prácticos de explicación, pero todos estos eventos están ocurriendo todos a la vez. Está la hemostasia primaria, que es la formación del trombo de plaquetas. Y fíjense, esto pasa en minutos. La hemostasia secundaria, que es la formación del trombo de fibrina. Esto pasa en minutos. Y luego la disolución de ese trombo, que tarda horas a días. Y después de esto, que no figura en la diapositiva, es la renovación tisular, que es el coágulo, es la base sobre la cual se va a generar o tejido cicatrizal o nuevo tejido que reemplace al coágulo. Por eso, para la cirugía es fundamental que la hemostasia esté normal, porque si alguno de los componentes está normal y no se forma un coágulo adecuado, no va a tener una buena cicatrización. Vamos a la hemostasia primaria. Lo primero que les voy a hablar es la plaqueta, el trombo plaquetario. La plaqueta circula en la sangre y normalmente no se une a nada, ni entre ellas ni a ningún otro componente dentro de la sangre ni al endotelio. ¿Qué es lo que tiene la plaqueta? La plaqueta tiene una glicoproteína, que es la 2B3A, esta se la tienen que acordar, esta glicoproteína, que está inactiva. Para que sirva esta glicoproteína actúe, tiene que activarse. Normalmente tiene los fosfolípidos con carga negativa hacia el interior, tiene un citoesqueleto que le va a permitir cambiar de forma, actina, espectrina, microtúbulos, y tiene una serie de organelas, alfa-gránulos, cuerpos densos, lisosomas, mitocondrias, y un sistema de membranas, uno abierto, canalicular abierto, el sistema tubular denso. Acá en el sistema tubular denso, ya lo vamos a ver, es donde está el calcio. Esta es la plaqueta, digamos, cuando está apagada, circulante, y no es trombogénica. Esa plaqueta no se va a adherir a nada. Esa es la plaqueta que tenemos habitualmente. Circulante. En el endotelio, y esto es muy importante, y lo explico porque es la base fisiopatogénica de uno de los síndromes microtrombóticos, que suele ser una emergencia médica, existe un factor que es el factor von Willebrand, que se deposita y se produce dentro del endotelio. También en los megacariocitos, pero en menor cantidad. En el endotelio, a través de un sistema de dimerización, glicolización, multipolimerización, en los alfa-gránulos de las plaquetas, pero lo que más me importa es esto que ocurre en el endotelio. En cuerpos de Weber-Vallée, este es el nombre que se le da a unos corpúsculos dentro del endotelio, se acumula todo el von Willebrand, esa glicoproteína multimérica, pero ultra large, o sea, muy grande, dentro del endotelio. En la sangre circula el factor von Willebrand. Ya vamos a ver para qué sirve. Ese factor von Willebrand que circula en la sangre forma multímeros, hay de muchos tamaños.
Pero el que existe dentro de los cuerpos Weber-Paley es ultra grande. ¿Y qué problema hay con este von Willebrand ultra grande? Si yo lo libero directamente a la sangre tal cual es, ese von Willebrand ultra grande lo que produce es aglutinación de plaquetas, más en determinados órganos, fundamentalmente cerebro, corazón y riñón, y lo que hace, produce microtrombosis y un cuadro microangiopático, o sea, esa microtrombosis, por ahí circulan las plaquetas, circulan los glóbulos rojos se rompen, al circular por la microcirculación produce esquistocitos, o sea, pedacitos de glóbulos rojos que se rompen, y a su vez en el trombo se consumen las plaquetas. Si se liberara ese von Willebrand de muy alto peso molecular. Para evitar esto, existe en la membrana del endotelio una enzima que se llama Adams 13. Es una metaloproteasa. ¿Qué hace? Es corta parte de ese von Willebrand de muy alto peso molecular para que no pase esa molécula tan grande a la circulación. La base fisiopatogénica de la púrpura trombótica trombocitopénica es el déficit de esta enzima, el déficit de Adams 13. En el 90% es adquirida y es por mecanismo de autoanticuerpos anti-Adams 13, pero también existe la forma hereditaria que abarca el 10% restante. Por eso menciono lo del factor von Willebrand, que además, ahora cuando veamos la primera etapa en la formación del trombo plaquetario, vamos a ver que es la adhesión. ¿Qué quiere decir adhesión plaquetaria? Adhesión quiere decir unión de la plaqueta al subendotelio. ¿Por qué? Estamos hablando de fisiología. ¿Y por qué digo subendotelio? Habitualmente está el endotelio, pero normalmente tiene que haber una lesión para que se active el sistema de coagulación. Al haber una lesión en el endotelio, en el subendotelio es trombogénico. En el subendotelio vamos a tener colágeno. Y el colágeno va a ser una de las sustancias que va a generar que se inicie el proceso de formación del trombo en una herida normalmente. ¿Cómo que ocurre esto? Normalmente en la sangre está circulando el von Willebrand. El von Willebrand circulante se encuentra en forma globular. Y cuando va circulando se une al colágeno en el subendotelio. Al unirse se hace fibrilar y expone cosas que estaban ocultas, o sea, receptores ocultos, y expone un receptor que cuando está en forma globular circulando en la sangre está oculto y no puede actuar. Este receptor, ¿qué hace? Que se una a la otra glicoproteína que es muy importante, que es la glicoproteína de la membrana de la plaqueta, que es la glicoproteína 1B59, fundamentalmente a la parte 1B alfa. Ahí, ¿por qué es importante? Esta glicoproteína no requiere activación. La plaqueta está circulando, hay una lesión en el endotelio, se unió el von Willebrand al colágeno, el von Willebrand se hizo fibrilar, expuso un receptor que se une a la glicoproteína 1B59 y ancla la plaqueta circulante a la zona lesionada. Eso hace que la plaqueta, esta una unión lábil, disminuya su velocidad de flujo y haga rolling, o sea, de vueltitas alrededor de la zona lesionada. Al dar vueltitas, permite que se produzca la adhesión estable uniéndose directamente al colágeno con los otros receptores, especialmente la glicoproteína 6, que tiene la membrana plaquetaria. Y de esa manera se forma una capa de plaqueta que cuando se une a todos estos receptores va a pasar de plaqueta inactiva circulante a plaqueta activa, se va a activar.
y va a cambiar totalmente, que es lo que vamos a ver después. ¿Qué enfermedades surgen acá? Es muy importante en la hemostasia primaria, como primer mecanismo de defensa, la vasoconstricción del vaso. Y luego la formación, la adhesión de las plaquetas. La adhesión, como vimos, depende del factor von Willebrand. El déficit en cantidad o la alteración cualitativa del von Willebrand produce la enfermedad hereditaria más común de la hemostasis dentro de los síndromes hemorragíparos, que es la enfermedad de von Willebrand. Cuando no hay von Willebrand es el tipo 3. Cuando está disminuido es el tipo 1, y cuando hay una alteración funcional del von Willebrand son 4 tipos que pertenecen al tipo 2. O sea que el tipo 2 von Willebrand es la alteración funcional de von Willebrand. Todas distintas de acuerdo a la gravedad de cada caso. El que no tiene von Willebrand, recuerden que el von Willebrand es el que transporta el factor 8. Por lo tanto, si no hay von Willebrand, el von Willebrand le da la vida media al factor 8. Si no hay von Willebrand, no hay 8 en la sangre. Y si no hay 8, se comporta como una hemofilia y sangra en forma espontánea por falta de von Willebrand. Dentro del tipo 2 hay uno en el cual es el receptor del von Willebrand. El problema en el von Willebrand, el receptor del von Willebrand, que está genéticamente alterado y no se puede unir el 8. Por lo tanto, este es otro diagnóstico diferencial de hemofilia, que es el 2N de Normandie. El 2N no tiene, o lo tiene alterado, el receptor para el 8, por lo tanto el 8 desaparece porque no se pudo unir al von Willebrand que le da la vida media. Y de esa manera esos pacientes sangran generalmente de niños, a diferencia del von Willebrand tipo 1, que lo solemos ver más en pacientes adultos. ¿Qué otra patología importante podemos encontrar acá? Del punto de vista hereditario, el déficit de la glicoproteína 1B59 o alteración genética produce la enfermedad Bernard-Soulier, que es una enfermedad, todas las que estamos hablando, fundamentalmente de la adhesión plaquetaria. Dicho esto, pasamos a cómo se activa la plaqueta. No se asusten, les voy a marcar siempre lo importante. Existen toda una serie de sustancias que van a hacer que las plaquetas se activen. Cuando la plaqueta se activa y además participa el sistema de coagulación, a la misma vez que se está formando el trombo de plaquetas, se está formando el trombo de fibrina. A los fines prácticos le estoy dando una cosa y la otra y marcando las enfermedades. Tenemos los agonistas, y fíjense que la trombina, que es el factor 2 activado, que viene de la protrombina, que es de la cascada de coagulación, va a activar plaquetas. Este es un punto de unión entre el sistema de formación del trombo de fibrina con el sistema de formación del trombo de plaquetas. Pero existen otros agonistas, hay dos muy importantes, el ADP y el tromboxano A2. El ADP se encuentra dentro de los gránulos alfa de la plaqueta y el tromboxano A2 se forma por la vía de la ciclooxigenasa en la plaqueta, porque la vía de la ciclooxigenasa en el endotelio produce la prostaciclina I2 y tiene dos funciones opuestas. El tromboxano A2 es trombogénico, activa las plaquetas y es vasoconstrictor, mientras que la prostaciclina I2, que se encuentra en el endotelio, es vasodilatadora y antitrombogénica. Ya dijimos que el endotelio era antitrombogénico. Sobre esta enzima, la ciclooxigenasa, yo sé que esto es fisiología, la medicina A,
es donde usamos una droga muy común, que es la aspirina, el ácido salicílico, y producimos antiagregación en los pacientes que uno quiere evitar la formación del trombo plaquetario. Por otro lado, la vía más importante, a través de distintos receptores plaquetarios que se unen las agonistas que están acá, el colágeno, ya vimos que estaba en su endotelio, el ADP y el tromboxano A2 se producen en la plaqueta y la trombina se produce en la cascada de coagulación. Todos estos agonistas se unen a receptores de la plaqueta y esto va a activar una enzima, la fosfolipasa C, que actúa sobre el sistema tubular denso y que hace, libera calcio. Al liberar calcio en el citoplasma, la plaqueta va a cambiar y se va a transformar en una plaqueta activa. Y van a ver que va a producir la contracción de la plaqueta va a cambiar de forma, ahora vamos a ver la plaqueta activa como es en la próxima diapositiva, va a activar otra vez la fosfolipasa 2, que es la que va a través de la ciclooxigenasa formar tromboxano 2, que era el otro agonista plaquetario importante, ahora voy a explicar por qué. Va a liberar, segregar de los gránulos de las plaquetas, especialmente el alfa, todo lo que contiene. ¿Y qué contiene ADP? El ADP es el otro agonista importante sobre el cual usamos drogas. Ahí tenemos, por ejemplo, el clopidogrel, pero hay una lista larga de drogas que actúan sobre el receptor del ADP que nos permiten antiagregar las plaquetas. Estas, lo que les mencioné, son los dos drogas antiagregantes más importantes, los dos grupos más importantes. ¿Por qué? Porque cuando normalmente se produce la adhesión, nosotros habitualmente tenemos, las células endoteliales se mueren por apoptosis normal y se van renovando. Se activa y se produce una chispita, digamos, como cuando uno quiere prender el calefón. Pero esa chispita muchas veces no lo prende el calefón, no alcanzó el umbral. Para alcanzar el umbral, la lesión tiene que ser lo suficientemente importante como para activar el sistema de coagulación y no ante cada chispita activarlo, porque si no tendríamos trombosis por todo el sistema circulatorio. Por lo tanto, hay que alcanzar un umbral. Cuando se alcanza el umbral, ahí se activan todas las plaquetas y ahí sí se va a generar todo este proceso hasta producir el trombo. ¿Cuáles son los dos agonistas más importantes? Y por eso le mencioné las drogas sobre las que actuamos, el ADP y el tromboxano A2. ¿Por qué? Porque esos dos van a generar la nafta del trombo de plaquetas. ¿Qué quiero decirle con esto? Va a generar el incendio, que va a generar que el trombo crezca en forma exponencial. Porque va a activar todas las plaquetas que pasen cerca de esa zona y las va a atraer al sitio donde hay que formar el trombo. Por eso los dos antiagregantes, los dos grupos de antiagregantes más importantes actúan sobre el ADP y el tromboxano A2 sobre la ciclooxigenasa. Todo este sistema de activación pueden haber alteraciones hereditarias, como en la membrana de la plaqueta, en los receptores de la plaqueta, y eso es lo que puede llegar a provocar síndromes hemorragíparos menores. Ya mencionamos algunos mayores, que era sobre los receptores de la plaqueta, mencioné uno, que es la tromboastenia, el síndrome de Bernard-Solier, que era sobre la glicoproteína de adhesión. Y ahora vamos a ver, cuando veamos agregación, la otra glicoproteína que requiere activación, que es la glicoproteína 2B3A, cuando hay un déficit hereditario o una alteración en esa glicoproteína, tenemos la enfermedad de Glassman, que es hereditaria y que da un síndrome hemorragíparo mayor en chicos, porque suele manifestarse ya en niños. Todo lo de esto que estamos viendo acá en el sistema de coagulación, cualquier alteración hereditaria puede dar una alteración en la función de la plaqueta y eso es lo que vamos a llamar trombocitopatías, que todas esas son más de 100 enfermedades. Pueden generar un trastorno, habitualmente un síndrome hemorragíparo menor hereditario. O a veces la aspirina
o los antiagregantes también generan una forma, digamos, de síndrome hemorragíparo menor, pero que en realidad nosotros lo usamos con fines terapéuticos en pacientes que tienen problemas de tipo trombótico. Esto es la secreción. Lo importante de la secreción va a liberar un montón de cosas. Por un lado va a liberar sustancias. Esto es un sistema, cuando se activa la coagulación, todo nuestro organismo está hablando entre todas las células, se están comunicando. Y una de las cosas que hace es liberar toda una serie de sustancias que va a decirle hay que venir a reparar una lesión a los tejidos, le hablo, a través de todos estos factores de crecimiento vascular, y va a hacer que se repare o con cicatriz o nuevamente con el tejido, según el grado de lesión, la lesión que va a reemplazar al coágulo. O sea, como las plaquetas le mandan el mensaje al resto del organismo que hay que venir a reparar a nivel tisular. Y a su vez libera de los gránulos el fibrinógeno, que es un factor que circula en la sangre, el más importante en el sentido de que a partir del fibrinógeno se forma la fibrina, que es el coágulo de fibrina. Y un factor, que ahora cuando vemos coagulación, el factor 5. ¿Por qué lo marco esto? Yo le puedo aportar a un paciente que tiene déficit de factor 5, le puedo aportar factor 5 transfundiéndole plaquetas. Por eso, cuando alguien tiene déficit de factor 5, no solo tengo plasma, sino que también transfundiendo plaquetas le aporto factor 5. Por eso lo menciono. Fíjense que cuando se libera esto y se activa la plaqueta por el calcio, de los gránulos densos, de los cuerpos densos, se libera el ADP, que era el agonista que les dije que era tan importante. Y además se libera un factor, que es el factor 13, que cuando veamos coagulación vamos a ver la importancia que tiene. De todo esto se activó la plaqueta. ¿Qué pasó? Cambió de forma. La plaqueta que no estaba activada es discoide. ¿Y qué ocurre? Cambia una forma esférica con pseudópodos. ¿Para qué? Para aumentar la superficie de contacto y se hace pegajosa, digamos, o sea, va a formar trombo. Y de todo lo que hablamos vamos a explicar qué es lo que ocurrió. Los fosfolípidos que eran de carga negativa se exponen para afuera. ¿Por qué? Fundamentalmente la fosfatidilcerina. Sobre la membrana de la plaqueta se va a producir casi toda la cascada de la coagulación. Ahí se va a unir, ya lo vamos a ver, el complejo tenasa intrínseco y el protrombinasa. Son dos complejos que después van a ver. O sea, la cascada de la coagulación se produce sobre la membrana plaquetaria, en la mayor parte. Y ahí se va a formar la fibrina, va a formar el coágulo de fibrina y plaqueta. Para que las plaquetas se unan, lo que hablamos antes, adhesión, unión plaqueta al endotelio, para que no confundan los términos, al subendotelio. Para que las plaquetas se unan entre sí y formen el coágulo, se tiene que activar esta glicoproteína, las 2B3A. Que ya les dije que esta glicoproteína es inactiva, porque si estuviera activa se unirían en la circulación las plaquetas entre sí. Hay que activarla. Cuando se activó la plaqueta, activa esta glicoproteína. Y eso va a permitir que se unan las plaquetas entre sí. Ahora vamos a ver cómo ocurre esto y cómo se termina de formar el trombo plaquetario. La unión plaqueta-plaqueta es lo que llamamos agregación. Habitualmente hablamos de drogas antiagregantes, pero en realidad las drogas que mencioné antes son antiactivación plaquetaria, que por supuesto, como la etapa previa a la agregación, lo ponen como antiagregantes, pero en realidad no son antiagregantes específicos, sino son antiactivantes plaquetarios. La unión de la glicoproteína primero tiene que pasar de inactiva a activa. Cuando se activa, entre dos glicoproteínas 2B3A de una plaqueta y otra plaqueta activada, actúa como puente
la misma glicoproteína, el fibrinógeno, que sirve para formar la fibrina. O sea que el fibrinógeno tiene dos funciones fundamentales. Permite la unión entre las plaquetas a través de la glicoproteína 2B3A. Ahí actúa como una proteína adhesiva. Y a su vez, el fibrinógeno forma la fibrina. Por lo tanto, si no tenemos fibrinógeno, un paciente carece de fibrinógeno, como puede ser una afibrinogenemia, hipofibrinogenemia, hereditaria o adquirida, cuando se, por ejemplo, en una coagulación intravascular diseminada y se consume todo el fibrinógeno, baja el fibrinógeno y esto da sangrado. ¿Por qué? No puede unirse las plaquetas entre sí y no se puede formar el coágulo de fibrina. Por lo tanto, fíjense la importancia del fibrinógeno. En toda prueba de coagulación, cuando hacemos la prueba de coagulación, como el nombre lo dice, son pruebas que uno mira cómo se forma el coágulo. ¿Y qué coágulo? El coágulo de fibrina miramos. Si no hay fibrinógeno, no hay coágulo. Por eso es tan importante el fibrinógeno. Toda la demás cascada puede estar normal, pero si el fibrinógeno no hay o no funciona bien, como son las disfibrinogenemias, el paciente, al no poder formar bien el trombo, formarlo en forma deficitaria o no formarlo, tiene sangrado si no lo forma espontáneo y si no tiene sangrado ante situaciones que lo expongan como una cirugía a un sangrado. Por lo tanto, acá tenemos dos causas posibles de sangrado, como la hipo o la disfibrinogenemia, que cuando vean síndrome hemorragíparo le explicarán un poco más detallado cómo se diagnostica. Pero una pregunta, Carlos, una preguntita. ¿sí? Cuando los cirujanos piden el famoso coagulograma, cuando van a operar un paciente, además del tiempo de protrombina y del APTT y recuento de plaquetas, ¿debería estar incluido el fibrinógeno? ¿La medición de fibrinógeno? Si vos no tenés fibrinógeno, no se forma coágulo. Por lo tanto, el APTT y el tiempo de protrombina te da alterado. Porque lo que evalúan el tiempo de protrombina, que es la vía extrínseca, y el APTT, la vía intrínseca, evalúan hasta la formación del coágulo. Yo estoy evaluando cómo se forma el coágulo. Si no hay fibrinógeno, no lo forma. Por lo tanto, queda alterada las pruebas. Con hacer un TP y una PTT, si no tenés fibrinógeno, tenés bajo, te va a dar alterado. Por eso no se dosa. Igual, como dato médico, es mucho más importante en síndrome hemorragíparo, previa a una cirugía, el interrogatorio del paciente y ver si tiene un síndrome hemorragíparo menor, que los estudios de coagulación. Los estudios de coagulación pueden dar normales, plaquetas, tiempo de protrombina y APTT normales, y el paciente tener un síndrome hemorragíparo menor, como por ejemplo menorragia en una mujer, con menstruaciones prolongadas, y resulta que el paciente tiene una enfermedad von Willebrand y no se diagnostica con esos estudios. Entonces va a una cirugía con un síndrome hemorragíparo y el paciente sangra en la cirugía. Por lo tanto, es más importante como concepto previo a una cirugía el interrogatorio de cosas muy simples, en el caso de la mujer la menstruación, en el caso del tanto la mujer y el hombre, las extracciones dentarias nos dan es una herida abierta sin una sutura, es un parámetro muy importante, cirugías previas y si hace hematomas espontáneos. Esos datos suelen ser más importantes que hacer el estudio de coagulación. En todas las guías le van a decir que lo más importante es eso en un prequirúrgico. Volviendo entonces al tema, se une la glicoproteína 2B3A de una plaqueta con la glicoproteína 2B3A de la plaqueta activada con el fibrinógeno y formamos el coágulo de plaqueta que después
existe todo un proceso que hace que ese coágulo ya sea, no se puede disolver en forma irreversible. Pero nosotros formamos el coágulo, pero normalmente en el sitio de la herida, pero tenemos que evitar que ese coágulo se extienda más allá, porque si sigue creciendo me tapa todo el sistema vascular. Al lado de la herida existe endotelio normal. Por eso les dije de inicio, recuerden que el endotelio normal es antitrombogénico. Y vamos a ver cómo el coágulo solo se produce fisiológicamente hablando en el sector donde se tiene que producir. Y eso es gracias al endotelio. En el endotelio, les hablé antes de que en el endotelio se producía la prostaciclina I2 y que era antiagregante porque inhibe a las plaquetas activadas, inhibe la fosfolipasa C, la fosfolipasa A, que era lo que activaba el metabolismo de la plaqueta para que se hiciera protrombótica, e inhibe un receptor dentro de la plaqueta que es el que libera calcio dentro de la plaqueta. Por lo tanto, ¿qué hace la prostaciclina A y 2? Disculpen, fundamentalmente esta prostaciclina inhibe que todo lo que salga de la zona de lesión, plaqueta activada, la inactiva. Lo mismo hace el óxido nítrico, pero en vez de a través de AMP cíclico, como hace la prostaciclina I2, aumentando el AMP cíclico en las plaquetas, lo que aumenta es el GMP cíclico y inhibe las mismas enzimas e inhibe la plaqueta y de esa manera evita que el trombo sea solo en el lugar donde tiene que ser. Existe además una ectoadepasa que, como ven, va a actuar sobre el ADP, que era un agonista plaquetario muy importante, y hace que todo ADP que salga de la zona donde hay que formar el trombo, lo elimine y pasa a MP, que no es activo para activar plaquetas. De esa manera, normalmente el organismo hace que el trombo de plaquetas solo ocurra en el sitio donde tiene que ocurrir y no fuera de la zona donde el endotelio está normal. Además existe otro efecto dilucional por el flujo, efecto penumbra, que aquellas que los agonistas llegan en poca cantidad hace que quede como aletargada y no desensibiliza la plaqueta. Pero esos son efectos menores. Vamos ahora a la hemostasia secundaria. Y ahí tenemos cómo se forma el trombo de fibrina. Hay un evento que ocurre en el endotelio y el resto ocurre sobre la membrana plaquetaria, como vimos antes. El primer evento es que cuando se lesiona el endotelio, además de activar, como vimos, y se unía el colágeno y el von Willebrand a la plaqueta, existe un factor, que es el factor 7, que se va a unir al factor tisular. ¿Qué es el factor tisular? Es un receptor de membrana que existe fundamentalmente en los fibroblastos y que eso está en el subendotelio. Cuando se lesiona el endotelio, el factor tisular se une al 7 y activa la cascada de coagulación. Pero esta es una chispa que cuando la lesión no alcanza el umbral no va a activar toda la cascada de coagulación, lo mismo que les hablé antes, porque lesiones endoteliales hay continuamente por una cuestión de reemplazo de células que funcionan por células funcionales, por apoptosis. Por lo tanto, eso en esa situación tiene que haber un umbral porque si no, trombosa todo el sistema vascular. Cuando se activó el factor 7, va a activar dos vías y ya no existe más el concepto de la vía a los fines de formación del trombo de la vía intrínseca y la vía extrínseca. La que activa todo el sistema de coagulación fisiológicamente, distinto a lo que hacemos in vitro en las pruebas de coagulación, fisiológicamente la vía extrínseca a través del factor 7, uniéndose al factor tisular. ¿Qué es lo que ocurre? Va a activar un complejo de la vía intrínseca. El factor 7
el 11 no importa acá, en este momento, el factor 7 va a activar al 9. Solo al 9, no activa al 8. Y acá tenemos tres enfermedades hemorragíparas muy importantes. El déficit esto es de la vía intrínseca, lo que usa, o sea, la vía extrínseca activa el final de la vía intrínseca. Activa el 9 y después va a terminar activando al 2. Al terminar activando al 2, el 2 activado va a activar al 8. Y va a formar, acuérdense que estábamos unidos a la plaqueta con el fosfolípido, la plaqueta activada, la fosfatilicerina, y a su vez el calcio que libera, que es fundamental para formar el trombo. Se forma el complejo intrínseco. Pero fíjense, el déficit de factor 9 es la hemofilia B, y el déficit de factor 8 es la hemofilia A. Y el déficit de factor 11 es la que algunos llaman hemofilia C, porque dan todos estos síndromes hemorragíparos. De acuerdo al grado de déficit, pueden ser de formas severas a formas leves. Habitualmente el déficit de 11 da formas leves de sangrado, mientras que el déficit de 9 y el déficit de 8, las hemofilias, la mayoría son formas severas, con menos de 1% del factor 8 o factor 9, son las hemofilias que habitualmente tratamos y que se ven desde chicos. Pero no solo existe la hemofilia hereditaria, existe la hemofilia adquirida, que es cuando un autoanticuerpo se une al factor 8, y ese autoanticuerpo que se une al factor 8 lo elimina de la sangre, y esa es una hemofilia adquirida y se comporta como una hemofilia y sangra como una hemofilia. Y es algo adquirido, y es un déficit puro de 8, porque les digo el 8, puede ser de cualquier factor, el 9, el 11, es el más común el 8 porque es el más antigénico. Entonces tenemos acá la hemofilia adquirida, que es un síndrome hemorragíparo adquirido, que son inhibidores de neutralización, neutralizan el factor. Acá tenemos el fosfolípido. Vamos a ver que el fosfolípido, dije, complejo tenase intrínseco. Pero acá tenemos el complejo que le sigue, la vía final común. La vía extrínseca, el factor 9 y el factor 7 de la vía, o sea, a través de la vía extrínseca y a través de la vía intrínseca, activamos la vía final común. Y la vía final común es el factor 10. ¿Qué es lo que ocurre cuando se produce la cascada de coagulación? Un factor le corta un pedacito al factor circulante que normalmente, como era la plaqueta que se tenía que activar para que sirviera, lo que ocurre en los factores, le corta un pedacito, cambia su forma tridimensional ese factor. Al cambiar la forma tridimensional, expone un sitio, ese factor, que no lo veíamos. Y ese sitio es el que le permite cortar un pedacito al factor que sigue en la cascada de coagulación, hasta formar la fibrina. Al cortar ese pedacito, actúa como una proteasa, que va cortando pedacitos de proteínas, que son las distintas enzimas de la cascada de la coagulación, casi todas son proteasas, y de esa manera se va produciendo la cascada sobre la membrana plaquetaria. El fosfolípido. Existe un síndrome, que es el síndrome antifosfolipídico. Y el síndrome antifosfolipídico es un síndrome
en el cual existen autoanticuerpos contra los fosfolípidos de membrana plaquetaria, pero también contra fosfolípidos de endotelio y de otros sistemas. Este síndrome antifosfolípido habitualmente altera las funciones en la coagulación, en los estudios de coagulación, que pareciera que como que prolonga los estudios de coagulación, pero en realidad suele ser trombogénico. Pero no actúa directamente sobre los fosfolípidos, actúa sobre proteínas que se unen a los fosfolípidos. Fundamentalmente la beta 1, la glicoproteína la beta 1 glicoproteína es sobre la proteína que se une al fosfolípido, sobre el que se une el anticuerpo antifosfolipídico. Y de esa manera produce el síndrome antifosfolipídico, que es protrombótico, que ya le explicarán más detallado cuando le den las clases respectivas. Perdón, ¿y por qué alteran los resultados de la coagulación? Altera como si fuera altera la PTT fundamentalmente, que es de la vía intrínseca, como si fuera, prolonga los tiempos de coagulación, o sea, tarda en coagular como si fuera un síndrome hemorragíparo. Pero eso ocurre in vitro. In vivo, en realidad, ocurre lo opuesto, favorece la trombosis. Como concepto general, si no hay que darle una clase de síndrome antifosfolípico. No, sí, pero ya van a tener en 2 días. Pero es para que ya les voy marcando una idea al respecto. El factor 2, cuando se activa, toma el comando de la coagulación. El factor 7 va a ser inhibido y el que toma el comando y forma el trombo de fibrina va a ser el factor 2. En la próxima diapositiva vamos a ver por qué. Pero vamos a ver que, como dijimos, el 10, ¿qué es lo que hacía? Pasaba la protrombina a trombina. ¿Cómo? Cortándole un pedacito el fibrinopéptido 1 más 2 y el fibrinopéptido 2. Esto se puede medir en laboratorio, más en el laboratorio experimental, no se usa habitualmente en la práctica, y nos habla de que hubo activación de la cascada de coagulación. Se genera trombina, y la trombina les digo que va a comandar de ahí en más toda la coagulación. ¿Y qué hace la trombina? Le corta un pedacito al fibrinógeno, el mismo que servía como proteína adhesiva entre plaqueta y plaqueta. Además, al fibrinógeno, en la zona del coágulo, le corta un pedacito, el fibrinopéptido A y B. ¿Y qué va a hacer? Eso va a hacer que esa pase a ser fibrina. El fibrinógeno, sin ese pedacito, se polimeriza y forma primero monómeros y después multímeros de fibrina y forma un trombo soluble que se va a disolver. Si lo dejamos así, el sistema fibrinolítico que se encarga de disolver el coágulo lo disuelve muy rápido. Por eso existe el factor 13 que lo activa el factor 2. El factor 13 que le va a poner puentes covalentes dentro de las moléculas de fibrina para que se demore, tarde el tiempo suficiente el coágulo de fibrina y dure lo suficiente como para que se forme tejido tisular que tiene que reemplazar al coágulo y después el sistema fibrinolítico lo va a disolver. Pero tiene que durar el tiempo adecuado. Si no dura el tiempo adecuado y se disuelve rápido, el paciente sangra. Esperen un poquito, vamos a pasar al factor, no sé, contacto, no importa, en el caso de ustedes, factor 2, que es lo que quiero que vean. Yo primero les dije la chispa, que era el factor 7, pero el factor 7, por toda la cascada, por como les mencioné, llega a activar al factor 2. Si la cantidad de factor 2 alcanza una determinada cantidad que se activó, el factor 2 la trombina pasa a comandar toda la coagulación, porque miren todo lo que hace. Activa 2 factores. Uno se liberaba en las plaquetas, ¿se acuerdan que le dije el 5 que estaba en los alfa grandes? Y el otro, el factor 8, que era el factor 5, va junto formando el complejo protrombinasa con el factor 10.
Y el factor 8 va con el factor 9 formando el complejo tenaza intrínseca. Todo sobre la plaqueta. Estos dos factores son fundamentales. Son la nafta de la cascada de coagulación. ¿Qué quiero decir? Primero se forma un mini, se activa la trombina y produce muy poquita fibrina, que es lo que ocurre cuando tenemos apoptosis de células endoteliales y se pone un poquitito de su endotelio. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando se alcanza un umbral? Activa estos dos factores. Pero estos dos factores no clivan los factores siguientes. Son cofactores, que quiere decir amplifica lo que hace otro. En el caso del 8, amplifica por 100 o por 1000 lo que hace el factor 9. O sea, el factor que genera la hemofilia es el amplificador del 9. Y el factor 5 es el amplificador del 10. Por lo tanto, por eso se llaman cofactores, esto que hace que el coágulo de fibrina crezca en forma exponencial. Entonces, vos te cortás y de golpe ves que sale sangre y se forma bruscamente el coágulo. Eso es porque se activaron los cofactores de la coagulación. ¿Qué hacen que haya más fibrina? Y al haber más fibrina, ¿por qué? Hay más trombina y al haber más trombina se forma más fibrina. Y de esa manera más coágulo. Pero fíjense, el factor 2 se encarga de activar la fibrinólisis, pero a su vez también de inhibirla. Y produce un inhibidor activable de la fibrinolisis, activable por trombina. Ahora vamos a explicar la parte de fibrinolisis. A su vez activa las plaquetas, que ya lo vimos, era un agonista de las plaquetas. Por lo tanto, acá está la unión, otra de la unión en parte con la coagulación. Y a su vez activaba el factor 13, que era el que ponía los puentes covalentes. ¿Para qué? Volvemos a la diapositiva anterior. Acá. Dijimos, el fibrinógeno actuaba sobre la trombina y producía fibrinopéptido A y B, que eran los pedacitos que le había cortado. La trombina sobre el fibrinógeno, le corta estos pedacitos. Al cortar los pedacitos permite que se polimerice la fibrina y forme el trombo soluble, monómeros y multímeros. El factor 13 que se activaba por la trombina le forma puentes covalentes. A su vez, el factor, la trombina, activa el inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina, que se encuentra dentro del coágulo. Y a su vez, circulando en la sangre, existe esta sustancia que es la alfa-2-antiplasmina, y como su nombre dice, es antiplasmina. La plasmina, ahora cuando veamos fibrinólisis, es la enzima fundamental que va a disolver el coágulo. Esto forma un complejo dentro del coágulo. Todo lo que vamos a hablar de fibrinolisis es lo que ocurre dentro del coágulo. Esto se une se mete dentro del coágulo. ¿Y qué hace este complejo? Es un complejo antifibrinolítico. El puente covalente, el inhibidor de la fibrinolisis activable por trombina y la alfa-2-antiplasmina. ¿Para qué se forma ese complejo antifibrinolítico? Yo necesito que el coágulo dure lo suficiente y que no lo disuelva rápido el sistema fibrinolítico para que crezca tejido, y eso dura unos días, pasan días, y de esa manera se forme tejido y cuando lo disuelva no vuelva a sangrar. Por lo tanto, todo este sistema es muy importante. El déficit de esta enzima que va a inhibir a la plasmina momentáneamente, genera un síndrome hemorragíparo, que no lo van a ver con ningún estudio de coagulación. Hay que medir específicamente esta enzima. El déficit de factor 13 genera otro síndrome hemorragíparo que no lo van a poder detectar con ningún estudio de coagulación habitual. Hay que medir el factor 13. ¿Y qué característica clínica tiene el déficit de estos dos elementos?
En cuanto a la clínica, son pacientes que se operan, forman el coágulo, porque puede formar el coágulo de fibrina, puede formarlo bien, porque todo el resto del sistema está bien, pero no estabiliza el coágulo. Entonces, capaz que a las 24, 48 horas el paciente sangra. ¿Y por qué sangra el paciente? Porque el sistema antifibrinolítico no funcionó bien. Entonces, el sistema fibrinolítico, como no tenía aquel que lo frenaba para que no se diseminara, el coágulo no duró lo suficiente y lo disolvió el coágulo y volvió a sangrar, pero no en el posoperatorio, sangró al otro día. Ese es el dato más importante para pensar en un déficit de 13 o un déficit de alfa-2 antiplasmina. Y se ve en los recién nacidos, esto más los pediatras, con la caída del cordón umbilical y el sangrado posterior. El antecedente ese es importante, o el sangrado cuando sacan un diente o una muela y que tienen que volver al día siguiente porque le sangró. ¿Está? Por eso es importante conocer que dentro del coágulo va a haber un sistema antifibrinolítico que después el sistema fibrinolítico lo va a superar y va a disolver el coágulo, pero que va a dar el tiempo suficiente para que el coágulo no se disuelva rápido, porque si se disuelve rápido, chao, sangra, no alcanzó el tiempo para que el tejido creciera. Esto no importa, fase contacto, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. ¿Y qué ocurre? Lo mismo que hablé antes. Ahora vamos. Yo les dije que el coágulo se tenía que formar donde estaba la lesión. Bueno, antes le hablé para las plaquetas cómo el endotelio evitaba, el endotelio normal de la zona donde tenía la lesión, evitaba que el trombo creciera en todo el organismo. Porque una vez que lo activé, alguien lo tiene que frenar y localizar en el sitio que yo fisiológicamente lo necesito. Bueno, para la coagulación también existe un sistema de inhibición de todo aquello que quiera salir fuera del trombo y que pueda hacer que crezca el trombo en todo el organismo. Y así tenemos fundamentalmente en todo el sistema microvascular la proteína C. La proteína C, el factor 2, trombina, que dijimos antes del coágulo, se une en el endotelio a la trombomodulina y este factor 2 es inhibido automáticamente por la trombomodulina que está en el endotelio. Pero a su vez la trombomodulina activa la proteína C. Y la proteína C, mire a quiénes van a inhibir. A los dos cofactores de la coagulación, a la nafta de la coagulación, a la que hacía que el coágulo creciera en forma exponencial, al 5 activado y al 8 activado y los inactiva. ¿Dónde los inactiva? Donde se tiene que formar el trombo, no porque no hay endotelio. Cuando lo que salga de estos factores en el sitio donde se está formando el trombo, que salga fuera de esa zona, cuando pasa a la zona del endotelio, lo inhibe automáticamente y de esa manera el coágulo no se puede expandir porque inhibió la nafta del coágulo. Además de inhibir el factor 2. Pero el factor 2 tiene otro inhibidor más importante. Existe otro inhibidor en el endotelio. Esto es en inglés, al revés. Inhibidor del paso del factor tisular. O sea, ¿qué quiere decir? Es un inhibidor de la vía extrínseca que va a inhibir, por eso la vía extrínseca pierde el comando rápidamente de la cascada de coagulación cuando se forma el trombo, además por todas las acciones que tiene la trombina, y forma un complejo cuaternario con factor tisular, el factor 7 activado y el 10 activado, forman un complejo que inhibe la vía extrínseca. Y pasamos a la próxima diapositiva. El otro inhibidor importante es la antitrombina 3. La antitrombina 3, mire a todos los factores que inhibe, pero fundamentalmente hay dos. El 2 activado y el 10 activado. ¿Qué quiere decir? Al inhibirlos, estos factores activados, bloquea que el trombo crezca fuera del sitio que uno necesita formar el trombo. Existen
en el endotelio un cofactor de la antitrombina 2 que es el heparansulfato. Y nosotros, ¿qué quiere decir cofactor? Alguien que amplifica lo que hace la antitrombina 3, o sea, al unirse a la antitrombina 3, se inhibía un factor, la antitrombina 3, un factor, cuando se une al heparansulfato inhibe 100 o 1000, mucho más, amplifica su acción. Normalmente nosotros, digamos, normalmente no, en patología, para evitar que se forme el trombo, porque esto inhibe a los factores de la coagulación, fundamentalmente al 2 al 10, en vez de heparansulfato, que está en el endotelio, nosotros usamos acá una droga que es la heparina. ¿Y la heparina qué es? Cofactor de la antitrombina 3. Actuando a través de la antitrombina 3, inhibimos estos factores y de esa manera evitamos que se forme coágulo. Por lo tanto, si no tenemos antitrombina 3, la heparina no actúa. Tenemos que tener antitrombina 3 para que la heparina, eso lo van a ver el año que viene, actúe. Este es un inhibidor menor que no importa a los fines de la cascada de coagulación, no quiero que solo. Ahora vamos acá a la parte de fisiopatología. ¿Qué ocurre cuando hay un déficit de proteína C que tiene como cofactor a la proteína S? Y estos son dos sustancias K dependientes, o sea que para formarse necesitan vitamina K para fosforilarlo. Y cuando hay un déficit de AT3. Como vimos, esto inhibe factores, evitaba que el trombo se extendiera más allá de la zona. Si yo no tengo estos inhibidores, ¿qué va a producir? Son las trombofilias. El déficit de proteína C, el déficit de proteína S y el déficit de antitrombina 3 favorece la formación de trombo. ¿Por qué? Porque esos inhibidores eran los que evitaban que el trombo creciera en todo el organismo. Entonces, ante mínimas lesiones, el paciente genera trombo, cosa que no ocurre habitualmente en quien tiene proteína C, S o antitrombina 3 en cantidades habituales. El déficit de la vía extrínseca no da un cuadro de trombofilia en la parte clínica habitualmente. Por lo tanto, estamos viendo que viendo el coágulo existen dos grandes síndromes en hemostasia, que es lo que abarca toda la hemostasia, que es el síndrome trombótico y el síndrome hemorragíparo. Pero estos dos síndromes, que van a ver después, más completo en otras clases, son, digamos, la parte patológica de todo este sistema de coagulación. Y son tan importantes que estos síndromes se ven en todas las especialidades. No hay órgano que no sufra de trombosis y no hay órgano que no sufra de sangrado. Por lo tanto, lo van a ver, hagan la especialidad que hagan. Por lo tanto, saber esto es muy importante para cualquier especialidad. Porque lo vamos a ver por todas patologías, por todos lados, en clínica, en cirugía, en obstetricia, en todo van a haber patologías relacionadas con el sistema hemostático, porque está en todos lados. Vamos a seguir ahora con el sistema fibrinolítico, que vimos que había un inhibidor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Habitualmente, nuevamente, la trombina va a activar fibrinógena fibrina, pero a su vez la trombina, esperen que les voy a mostrar una diapositiva siguiente, la trombina va a activar el activador tisular del plasminógeno. ¿Qué hace? Hace pasar plasminógeno a plasmina. ¿Y la plasmina qué es? Vamos a hacerlo simple. Es una tijera que va a cortar todo el trombo en miles de pedacitos. Y esos pedacitos los vamos a llamar
productos de degradación de la fibrina y el fibrinógeno, PDF. Volvemos a la diapositiva anterior porque acá hay un concepto importante que tienen que saber. El factor 2 activado dijimos que pasaba al fibrinógeno, la molécula de fibrinógeno, a formar la fibrina cortándole el fibrinopéptido A y el fibrinopéptido B. Esto fue una fibrina estable y después la fibrina estable era a través del factor 13 con los puentes covalentes. ¿Qué hace la plasmina, que es el sistema fibrinolítico en la plasmina? Dentro del coágulo está ocurriendo todo esto. El plasminógeno se mete dentro del coágulo, se une a un receptor. ¿Qué es lo que hace? Cortan pedacitos todo, pero fíjense, corta el fibrinógeno, inclusive el que circula. Corta la fibrina, tanto la inestable, pero no puede cortar los puentes covalentes. Y esto en el laboratorio tiene una importancia. Cuando corta todos los pedacitos se llaman PDF. Por lo tanto, un PDF puede salir de la acción de la plasmina sobre el fibrinógeno, inclusive el que circula en la sangre. Si yo le pongo un fibrinolítico, que se usan, por ejemplo, en el infarto agudo del miocardio, y lo pongo en la sangre, me puede comer todo el fibrinógeno. Y en situaciones patológicas, como puede ser el cáncer de próstata, que activa el factor tisular, activa el activador tisular del plasminógeno, el TPA, hace que se active la plasmina y se come todo el fibrinógeno que circula. ¿Y qué dijimos si no hay fibrinógeno? El paciente sangra. Entonces, en un cáncer de próstata avanzado, generalmente, al producir esa sustancia, activa la plasmina. Al activar la plasmina me consume todo el fibrinógeno que está circulante. El fibrinógeno baja, es una causa adquirida del déficit de fibrinógeno y el paciente empieza a sangrar por todos lados y el déficit de fibrinógeno da sangrado cerebral. Más frecuente que el déficit de plaquetas. Entonces, al bajar el fibrinógeno, el paciente empieza a sangrar por todos lados. Acá no hubo ninguna formación de trombo en lo que describí. Se consumió el fibrinógeno por activación patológica de la fibrinolisis. Eso se llama fibrinolisis primaria. ¿Qué quiere decir fibrinolisis primaria? Que no hubo formación de trombo. Hubo activación del sistema fibrinolítico y disolvió y cortó en pedacitos todo el fibrinógeno circulante y me quedé sin fibrinógeno. Al quedarme sin fibrinógeno, que forma los coágulos, el paciente sangra. Síndrome hemorrágico. Ahora, eso produce PDF, producto de degradación de fibrina. Pero cuando vos tenés el puente covalente, dije que este no lo puede cortar. En el laboratorio podemos medir los pedacitos que tienen el puente covalente, que es el dímero D. El dímero D es un PDF, pero lo podemos medir aparte, midiendo específicamente por técnica de ELISA todo lo que tenemos con ese puente covalente. ¿Y qué importancia tiene esto del laboratorio? Podemos medir todos los PDFs o el dímero D. Ahí es una N, está mal. Dímero D. Este pedacito a nosotros nos dice que hubo formación de fibrina estable, o sea que hubo formación de trombo. En vez de la medición de los PDF, pudo haber habido formación de trombo, pero como les expliqué antes, en el caso de fibrinolisis primaria hay PDFs muy altos y no hubo formación de trombo. Simplemente cortó un pedacito del fibrinógeno. Pero como en el fibrinógeno no están los puentes covalentes, no da dímero D. Puede subir un poquito, sí, porque al sangrar se forma un hematoma y algo de trombo en ese hematoma se forma, entonces un poquito sube. Pero no a valores muy altos. Distinto cuando tenemos una trombosis. Cuando hay una trombosis, el dímero D sube, pero saben, el dímero D cuando ustedes tienen un cáncer que va activando en parte la coagulación o en estados inflamatorios crónicos,
Normalmente tenemos, como se activa algo la coagulación, tenemos el dímero D alto. Por lo tanto, medir el dímero D para ver si está alto no sirve mucho. Pero sí sirve mucho para ver si el dímero D es normal, está bajo, no hay dímero D. ¿Y en qué lo usamos? Lo usamos el dímero D para diagnóstico ante la sospecha de una trombosis o un tromboembolismo de pulmón especialmente, en el cual si tenemos una clínica de bajo riesgo y el dímero D nos da negativo, con solo esos dos datos nosotros excluimos un tromboembolismo de pulmón en un paciente que no tiene una clínica típica, que nos dé que el cuadro clínico es muy de alta predicción. En esos pacientes de alta predicción hay que hacer otros estudios, pero en los cuales el riesgo nos da bajo y sospechamos a una TBP o un TEP, midiendo el dímero D que nos habla de trombosicidad normal, sumando la clínica de bajo riesgo con el dímero D negativo, excluimos el diagnóstico y es un método diagnóstico que usamos en la práctica diaria. Sí, es así. Vimos fibrinolisis primaria, cómo disolvía, puede generar un síndrome hemorrágico. Vamos a la otra diapositiva. ¿Por qué? Este sistema también tiene su sistema, no puede seguir la fibrinolisis en todo el organismo, porque si sigue la fibrinolisis en todo el organismo, se come todo el fibrinógeno y empieza a sangrar por todos lados. Por lo tanto, existe un sistema inhibitorio que es la alfa-2 antiplasmina circulante, que todo plasmina que pase a la circulación la elimina de la circulación. Y forma un complejo plasmina-antiplasmina que lo elimina de la circulación. Y de esa manera evita que se forme el trombo. Así pues, los PDF, el organismo, la verdad, tiene muchas cosas muy interesantes. Los PDFs, una vez que se formó el trombo y ya está formando tejido y actúa el sistema fibrinolítico, produce PDF que le dice al organismo: no quiero más agregación plaquetaria acá, no quiero más formar fibrina, no quiero más trombo. Inhibe la agregación plaquetaria, los PDF, e inhiben la fibrina polimerización. A tal grado que los PDFs pueden, si están muy altos, modificar un estudio de coagulación, el tiempo de trombina, por interferencia. El tiempo de trombina mide el pasaje de fibrinógeno a fibrina. Es un prueba de coagulación que lo van a ver cuando vean síndrome hemorrágico. Y acá tenemos los inhibidores, ¿no?, del sistema de activación de la fibrinolisis, que son el inhibidor del activador del plasminógeno, los PAI 1 y 2. El 2 normalmente no lo tenemos. El 2 se produce en la placenta en el embarazo. ¿Para qué? Prepara a la mujer. Durante todo el embarazo se genera un estado para el final del embarazo protrombótico fisiológico, no patológico. Y aumenta el PAI2, que inhibe la fibrinolisis. ¿Para qué? Para que durante el parto, cuando sangra, después del parto, no siga sangrando y se muera sangrando. Entonces, por eso la fibrinolisis en la mujer en el parto está disminuido, su actividad fibrinolítica. Y están aumentados los factores de la coagulación, el von Willebrand. O sea, todo se prepara para una situación fisiológica. Acá teníamos el TAFI, el inhibidor de la fibrinolisis activable de la trombina, pero que solo actúa compitiendo con el receptor de plasminógeno dentro de la fibrina para prolongar el tiempo que dura el coágulo. Y acá está la alfa-2 antiplasmina, que es el principal inhibidor de la fibrinolisis porque inhibe la plasmina. Cuando supera la plasmina está la alfa-2 macroglobulina, que ayuda, pero que habitualmente no tiene mayor importancia. De esta manera, el organismo hace que todo ocurra donde tiene que ocurrir. Pero cuando fallan por esto y se hace en forma diseminada, bien, fuimos marcando distintos puntos
en los cuales puede generar o síndrome trombótico o síndrome hemorrágico. Los dos grandes síndromes de los que hablamos. Y queda una diapositiva más para terminar, que es la del endotelio. Un concepto muy importante que quiero que sepan es lo que llamamos heterogeneidad endotelial. ¿Por qué quiero que sepan esto? Porque esto les explica por qué determinadas enfermedades afectan un órgano y por qué no afectan otro. Yo soy lo que el medio me hizo. Nací en Occidente, en Argentina, como contenedor y cuchillo. Me he visto como me he visto. O sea, en realidad yo soy lo que la cultura me hizo. Un chino no es como nosotros. Come con palitos, come arroz y no come pan. O sea que es muy distinto a nosotros. Eso es lo que hace la cultura a nosotros. Hace que en realidad todos nos parezcamos de acuerdo a la cultura en la que estamos. Y hace que seamos una cultura y otra cultura distinta, pero en parte hace que nosotros no seamos nosotros mismos. Que seamos lo que la cultura nos hace. Y si la cultura nos educa a hacernos mal y nos educa a estar contentos haciéndonos mal, nosotros nos hacemos mal y festejamos haciendo mal. Por ejemplo, tomando alcohol, por ejemplo, fumando, por ejemplo, drogándonos. Nos hace mal y festejamos. Es una cuestión cultural. Y un concepto importante que me interesa, quiero que sepan, son las vías neuronales. Las vías neuronales, cuando ustedes nacen, para caminar se forman vías neuronales. Primero gateás, después te caes de un lado para el otro, te caes, hasta que de golpe caminas y caminas en forma espontánea y ni te das cuenta que estás caminando, lo mismo que hablar. Lo mismo que andar en bicicleta, lo mismo que nadar. Una vez que una vía neuronal se forma, esa vía queda para el resto de tu vida. Vos aprendiste a nadar y no nadaste durante 10 años y te tiro al agua y sabes nadar. Dejaste 10 años de andar en bicicleta, te agarro una bicicleta y sabes andar en bicicleta. Pero como hay cosas buenas, también hay cosas malas que nos perjudican nuestra salud y que se forman vías neuronales y que las tenés incorporadas en tu organismo. Y que esas vías neuronales es, por ejemplo, lo que explica por qué un alcohólico, después siempre me sorprendí y no podía entender por qué, un alcohólico después de 30 años de no tomar alcohol me decía que era alcohólico. Claro, él probaba una gotita y pasaba a ser un alcohólico que se caía en la calle. Entonces yo le preguntaba, ¿por qué me decía que era alcohólico si hacía 30 años? Porque él tiene la vía neuronal y la vía neuronal no se pierde más. ¿Qué les quiero decir con esto? Las drogas no se prueban. Porque cuando se prueban empezás a formar la vía neuronal. Y al formar la vía neuronal la tenés para el resto de tu vida. Y sos esclavo de esa vía neuronal. No sos libre, ¿eh? El que se droga no es libre, adicción es esclavitud. Y esto es importante que un médico lo sepa. Volviendo al endotelio, que es muy importante, dijimos que es antitrombogénico. Y ahora estamos sufriendo una patología que es endotelial a nivel mundial, que es el COVID. ¿Y qué es lo que altera? Altera la función endotelial. Ya se habla no de un síndrome de distrés respiratorio adulto, sino una enfermedad vascular sistémica que genera microtrombosis en las formas graves en todo el organismo. Y la microtrombosis, ¿qué es lo que produce? Fallo de órgano, porque no le llega ¿qué? La nafta de la célula. ¿Cuál es la nafta de la célula? El oxígeno. El oxígeno es lo que permite que todas las células funcionen y hagan lo que tienen que hacer. Pero si esas células no reciben el oxígeno, se mueren rápidamente y lleva a fallo de órgano. Y acá hablamos del otro gran, dentro del síndrome trombótico, está el síndrome trombótico arterial, el venoso y el síndrome microvascular. Ya mencioné la fisiopatogenia de la púrpura trombótica trombocitopénica. Pero tenemos en el caso del COVID o el citomegalovirus, también suele producir eso, lesiona el endotelio y transforma el endotelio no trombogénico en un endotelio trombogénico. Y eso hace que a nivel de la microvasculatura, en todo el organismo, generemos microtrombosis, afectando distintos órganos según cada persona. Heterogeneidad endotelial, que era el concepto que quería,
que tengan en la cabeza es que el endotelio es lo que el medio donde está lo hace. ¿Qué quiero decir? El endotelio del hígado no es lo mismo que el endotelio del pulmón, no es lo mismo que el endotelio del cerebro. Por ejemplo, el endotelio del cerebro tiene un sistema fibrinolítico activísimo. ¿Por qué? Porque sabe que si trombosás ahí, no llega oxígeno y las células neuronales duran muy poquito sin oxígeno. Entonces tiene que tener un sistema fibrinolítico muy activo. En otros lugares no es tan activo. Entonces el endotelio es tan importante que hace que, por ejemplo, ante una situación patológica uno dice, bueno, les dije PTT, púrpura trombótica trombocitópica. Y les dije, afecta el corazón, el riñón y el cerebro. Pero, ¿saben? No afecta al pulmón. ¿Y por qué no afecta al pulmón? Si es a nivel sistémico el problema. Y el endotelio es sistémico, ¿no? El endotelio de cada lugar funciona distinto. Y por lo visto, el endotelio, todavía no entendemos bien cuál es la fisiología por la cual el endotelio del pulmón está protegido frente a la fisiopatogenia de la PTT. Por eso no hay microtrombosis en el pulmón. En el caso de la púrpura trombótica trombocitopénica. Y eso explica la clínica del paciente. El pulmón no lo afecta. A diferencia del COVID, que la microvasculatura del pulmón la afecta un montón. Afecta a la microvasculatura del corazón, afecta a la microvasculatura del cerebro e inclusive la del riñón. Y de esa manera da, de acuerdo a la gravedad del cuadro, distintos síndromes, además de afectar otras células, porque también afecta las células propias del pulmón. Pero lo que da mucha gravedad a esta enfermedad es el componente microvascular microtrombótico. Por lo tanto, todo esto que les mencioné para el trombo de fibrina, el trombo plaquetario, por lo visto afecta todo este sistema inhibitorio de la coagulación que hace que el organismo se produzca microtrombosis en todo el organismo. Esto ocurre en otros síndromes microtrombóticos muy importantes como la coagulación intravascular diseminada. En la coagulación intravascular diseminada, distintas enfermedades infecciosas, abortos sépticos, desprendimiento de placenta, politraumatismo. ¿Qué es lo que ocurre? Como hay lesiones múltiples o activación del endotelio o del sistema macrofágico que libera micropartículas, esas micropartículas van cargadas con factor tisular. Y el factor tisular, como vimos antes, activa toda la coagulación. Al activar la coagulación se generan microtrombosis en todo el organismo y si es brusco, consume todos los factores de la coagulación y todo el sistema de coagulación y el paciente empieza a sangrar. Pero después, por la microtrombosis, da fallo multiorgánico. Y esa es la fisiopatogenia de la coagulación intravascular diseminada. En algunos predomina la parte trombótica, como suele ser en la sepsis, en la CID, y da necrosis de la punta de los dedos, fallo de órgano, más que sangrado, y en otros, como las obstétricas, aborto séptico, o en desprendimiento de placenta, prematuro de placenta, da sangrados catastróficos, porque primero consume tan rápido todo el sistema de coagulación que hace que sangre clínicamente se manifiesta más el sangrado, si lo dejas en el tiempo empieza la falla microorgánica. Pasamos por todo la hemostasia, tanto trombosis y sangrados. En forma general, tienen que saber un dato más: la trombosis arterial es fundamentalmente plaquetaria, es el trombo blanco, y la trombosis venosa es fundamentalmente hemostasia, un trombo de fibrina, y eso tiene implicancias terapéuticas a futuro que tienen que saber.
O sea, es el trombo rojo, el trombo venoso, y el trombo blanco, el trombo arterial, que son distintos y eso hace que la terapéutica sea distinta. Bueno, creo que más o menos le di un panorama global de toda la hemostasia. Deben estar un poco confundidos, pero después cuando vean síndrome hemorragíparo y síndrome trombótico, la base de todos esos síndromes es esto, que es la fisiología, que les traté de explicar en el tiempo acotado que tenemos, todo. No sé si alguna pregunta. No escucho. No, profe, todo muy completo. Muchas gracias. Ah, bueno. Ninguna pregunta entonces. Listo. Muy bien. Nos vemos. Chao, Gracias, María. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Gracias, doctor. No hay por qué. Hasta luego. Chicos, para poder comprender lo que va a venir esta semana en relación a síndromes hemorragíparos y trombóticos, es fundamental que se sienten y lean o escuchen nuevamente la clase que ha dado el doctor, para poder entender qué es lo que pasa y bueno, y después cuando en la otra mitad del año, por qué los tratamientos. Bueno, un recreo de 5 minutos y continuamos. Buenísimo. ¿Cómo hago para guardarme? Está en Zoom y si no lo voy a cerrar. ¿Y quieren hacerle? ¿Cómo hago? No, yo quise pasar la clase al pasado.